Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Es una bendición poder saludarles a través de este medio y que el nombre del Señor sea glorificado. En esta tarde es una tarde donde vamos a compartir la palabra del Señor, pero que también vamos a participar de la cena del Señor. Y para eso vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos contigo, Señor, hasta donde llegue esta señal. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, pueda llevarla a la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, oramos creyendo lo que dice tu palabra, que nunca regresará vacía, sino que hará el propósito para el cual la fue enviada. En el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor. Amén. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de la diferencia que existe o que hay entre el arrebatamiento y el día del Señor, que suele confundirse. Muchos hermanos confunden los dos términos o asocian arrebatamiento con día del Señor. Y vamos a ver que no son iguales y no es la misma etapa y no es a lo que se refiere, no es lo mismo. Para ello le voy a pedir que abra su Biblia, si la tiene a la mano, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, empezando desde el versículo número 15. Y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego el apóstol Pablo en el capítulo 5 dice, verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si usted ve y presta atención a la palabra del Señor, va a encontrar que aquí hay dos cosas muy interesantes. Primero, número uno, está hablando en el capítulo 4, versículo 15, 16, habla de un arrebatamiento. Dice, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. ¿Quiénes nosotros? La iglesia, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay diferentes opiniones, y algunas opiniones es de que no existe tal rapto, de que no existe tal arrebatamiento. La Biblia lo especifica de esa manera, hablando sobre este aspecto. La primera carta a los Corintios, en su capítulo número 15, nos dice algo similar. En su versículo número 51 del capítulo 15 de Primera de Corintios. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La General Electric, la compañía electrónica que ha fabricado muchos aparatos,
a nivel del mundo, le hicieron esa pregunta acerca de que qué opinaban ellos acerca de lo que la Biblia dice en cuanto a un abrir y cerrar de ojos. Y ellos dijeron de que un abrir y cerrar de ojos en las fórmulas que ellos tienen para medir, está hablando de una manera muy interesante. Cuando habla para ponérselo en español, 11 veces 100 es el movimiento por segundo que abarca un abrir y cerrar de ojos. Es una cosa extraordinaria, es una velocidad increíble. Así será la venida del Señor. Aquí está hablando de un arrebatamiento. Aquí está hablando de un mover y de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tanto Corintios como la carta de Tesalonicenses nos dice a nosotros de que habrá un arrebatamiento, de que habrá un levantar. Y dice exactamente dónde será: en las nubes. En las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados. No dice que Jesús vaya a descender a la tierra. Jesús, por lo que dice el texto, está en los aires y ahí se reunirán los muertos en Cristo, resucitan, los que están vivos serán arrebatados y juntos nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos siempre con Él. Ahora esto es muy interesante porque eso es en cuanto al arrebatamiento, pero veíamos en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Queda claro que el arrebatamiento es una forma, es un evento, pero el día del Señor habla de otro evento, habla de otra cosa que significa el día del Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa el día del Señor? Veíamos con el profeta Daniel en el capítulo número 9, en su versículo número 27, veíamos que dice, por otra semana confirmará el pacto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí lo que está hablando es de la semana que veíamos, la última semana, un pacto o un tiempo de 7 años, conocido como la Gran Tribulación. El anticristo comenzará a reinar, iniciando la guerra de Og y Magog, comienza a moverse de una manera interesante. Antes que eso, posiblemente nosotros miremos el inicio, posiblemente o posiblemente no. Pero por lo que estamos viendo proféticamente, estamos a las puertas. Entonces, el panorama profético es de esta manera. El arrebatamiento de la iglesia se da y entonces comienza el periodo de los 7 años de la Gran Tribulación, donde comienza a reinar el anticristo. El verso 27 dice que a la mitad de la semana romperá el pacto y entonces comienza lo que dice el capítulo 7 acerca de la abominación desoladora y todo lo que hemos visto en el transcurso profético. Entonces, propiamente no vamos a abordar el reinado del anticristo para poderlo explicar con detalles, pero sí quiero que usted note el panorama es el siguiente. Se va la iglesia, comienza el periodo de la gran tribulación, a la mitad de la semana de los 7 años es roto el pacto por el anticristo y luego la culminación de los 7 años. Al terminar los 7 años de la tribulación, entonces es donde aparece el día del Señor. Y eso es lo que vamos a ver según las escrituras para poder entender y que usted vea que hay una gran diferencia entre arrebatamiento y el día del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Zacarías, en el versículo 1, he aquí, el día de Jehová viene
y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El día de Jehová es el mismo del día del Señor. Note esto con mucha atención. Cuando menciona Corintios y Tesalonicenses, habla de un arrebatamiento. Pero en estos pasajes, según la carta de Tesalonicenses 5:2, habla del día del Señor. Vendrá así como ladrón en la noche. En el capítulo 14, verso 1, he aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas sus mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones en la batalla, y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Si usted nota, en el arrebatamiento, los creyentes en el Señor Jesucristo suben a encontrarse con Él en las nubes. Pero en el día del Señor, el Señor va a posarse en el monte de los olivos. Será literal. Apocalipsis capítulo 1 nos dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todos los que le traspasaron harán lamentación sobre él. ¿De qué está hablando? Del día del Señor. Los que vienen con el Señor Jesús son los del capítulo 19, los que vienen, la novia convertida en esposa y que fueron lavados y comprados y vienen en caballos blancos con él para precisamente en el monte de los olivos, y luego iniciará el milenio. Cuando vemos este panorama profético, el día del Señor es hasta el final de los 7 años. El arrebatamiento es al inicio de los 7 años. Ahora, esto es muy interesante, porque la palabra del Señor nos dice con mucha certeza algunos eventos que van a suceder. Por ejemplo, Sofonías capítulo 3, versículo 8 dice, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Note que en el día del Señor, al final, es reunir a todas las naciones, según nos dicen las Escrituras. ¿Para qué? Para que prueben el juicio, para que prueben el ardor de su ira. El capítulo 14 de Zacarías, el versículo 12. Esta será, Zacarías capítulo 14, versículo 12. Esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Acontecerá en aquel día que habrá entre de ellos gran pánico enviado por Jehová. Aquí lo que está hablando de esta plaga es lo que se conoce como la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno tiene una característica que al explotar, al hacer contacto con el cuerpo humano, lo primero que destruye es la cuenca de los ojos y la lengua. Tal como está profetizado acá, tal como se dijo a los profetas, tal como el profeta profetiza de parte de Dios, está hablando de lo que va a suceder en lo que se conoce como Armagedón, la guerra de Armagedón. Al inicio de los 7 años suceden 2 eventos. Sube la iglesia y se produce la guerra de Og y Magog. Al inicio de la semana. Al terminar la semana sucede 2 cosas. Una, la venida del Señor Jesucristo al monte de los olivos, y se produce Armagedón, donde todas las naciones han sido reunidos, donde hemos visto los textos que han reunido, donde Dios los va a reunir,
y que juntos van a probar la ira del Señor Jesucristo. Por eso, es interesante que nosotros observemos cuál es la diferencia entre arrebatamiento y día del Señor. Cuando nosotros vemos este panorama profético, debemos entender esto. Según el profeta Joel, en su capítulo número 2, versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y el remanente del cual él habrá llamado. Pero el versículo 28 comienza diciendo: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este es uno de los eventos que están por suceder, que no han sucedido. O alguno dirá, pero eso pasó en Pentecostés. Hemos visto que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y donde nace la iglesia. Pero no hemos visto un derramamiento sobre toda carne. Esto se va a dar al inicio del milenio. En el milenio habrá algo interesantísimo, algo extraordinariamente glorioso, por dos razones. Será un reino de paz, será un reino donde el Espíritu de Dios se va a mover de una forma extraordinaria, donde la misma naturaleza será cambiada, pues el león jugará con la oveja, un cambio de naturaleza. Pero además de eso, van a suceder cosas muy interesantes, como es la conversión de Israel. Israel no se ha convertido. Es hasta el final, en Armagedón, donde Israel, que ha sido guardado, Israel reconocerá a Jesús. Por eso dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es válido también para ahora. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy la puerta de la salvación está abierta. Hoy la puerta de la salvación no se ha cerrado. Por lo tanto, se puede acudir al Señor. Ahora bien, en este mover tenemos que entender algo muy importante. Cuando esto suceda, todo Israel debe conocer a Jesús. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy, en el 2020, a abril de 2025, 5 de abril de 2020, hoy, en Israel está prohibida la evangelización por ley. Uno podría creer que como son el pueblo judío, como son el pueblo de Dios, el evangelio se puede predicar. No es así. En ley está prohibido el evangelizar. Si alguien evangeliza a un niño sin el permiso de sus padres, puede tener serios problemas con el gobierno. Por esa razón, Israel todavía vive en una nube de tiniebla. Usted sabe que la única luz se llama Jesucristo el Señor. El único medio de salvación se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y por esa razón debemos entender eso, muy interesante. Y en lo que le decía, por ejemplo, al asunto de lo que va a suceder en Zacarías, capítulo 14, verso 12, en la plaga, en que las cuencas de los ojos serán destruidas y la lengua, una plaga de una bomba. Pero no solamente estamos pensando en una bomba atómica, sino estos señores, los gobiernos, tienen frascos, tienen cápsulas donde están contenidos los peores virus y las peores bacterias que existen en el planeta Tierra, listos para una bomba bacteriológica. Esto que está pasando en nuestro país puede ser que obedezca a algo similar, donde alguien con intención haya hecho semejante, pues está agarrando una pandemia mundial. No quiero acusar a nadie, sino solamente estoy pensando en voz alta. Cuando la avaricia y la codicia llega, la gente es capaz por dinero de hacer atrocidades, cosas terribles. Y por esa razón debemos pensar nosotros lo que está sucediendo y lo que está pasando. Debemos prestar mucha atención con esto de la pandemia.
Hermano, hemos oído escuchar a algunos profesionales al respecto, de que la única solución es la inmunidad. Pero alguien que no tenga inmunidad en su cuerpo físico puede llegar al colapso y perder la vida. Ahora, en un paréntesis, cuando estemos ministrando la Santa Cena, no somos fetichistas, tampoco somos extremistas, ni nada que se le parezca. Pero yo quiero creer que al tomar la Santa Cena por la fe, la sangre del Señor que fue derramada en la cruz del Calvario, si pudo limpiar el pecado del mundo, si pudo limpiar el pecado de la gente, de la raza humana, yo quiero creer también de que el Señor tiene poder para inmunizarnos, para volvernos inmune a esta pandemia. Porque miren, hermanos, usted no tiene ni idea, lo he venido repitiendo una y otra vez, usted no tiene ni idea hasta dónde pueda llegar esto. Este virus no respeta, y el problema es que está mutando, muta con mucha facilidad. Los que se dedican a las epidemias y todo esto pueden darnos mejores detalles al respecto. Pero leyendo un poco al respecto, hay cápsulas que están listas con los peores virus que si usted se puede imaginar. A la Tierra le esperan horrores. A la Tierra le esperan cosas terribles. Solamente mencionaba Apocalipsis capítulo 16 al capítulo 18, describe los horrores que le esperan a la Tierra. Esos calores extraordinarios que hay no son nada. La gente será quemada literal por el calor del fuego, del sol. Serán quemados. Y la gente, en vez de arrepentirse, blasfemarán el nombre del Señor. Caerá una plaga de granizo del tamaño de un quintal, ¿se imagina usted? Destrozarán edificios, destrozarán automóviles, una cosa espantosa. La gente buscará la muerte y no la encontrará. Y blasfemarán el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso a mí me deja pensativo con todo esto que está pasando. Oigo a algunos predicadores, hermano, echándole porras a la gente, por ejemplo, y no me vaya a malinterpretar. Pero muchos predicadores están, hermano, vamos a salir de esto, vienen tiempos mejores y vamos a salir y gracias a Dios. Y vuelvo a repetir, no quiero que me vaya a malinterpretar. Yo, al igual que usted, quiero salir de toda esta situación. Pero ¿en qué momento los hermanos, si un pastor conoce a sus ovejas, en qué momento se les hace creer a las ovejas? O se les dice esto desde un púlpito como que si estuvieran viviendo al 100 las ovejas, como que las ovejas fueran obedientes. Uno conoce a sus ovejas. Uno sabe de qué mal padecen sus ovejas. Un pastor conoce a las ovejas que está pastoreando. Sabe quiénes son. Sabe qué hacen. En lo que podemos observar, porque en secreto solo Dios sabe las cosas, atrocidades que harán. Y es muy fácil llegar a la iglesia y oír un sermón motivador de que Dios está a tu lado y no te va a tocar esto y no te va a tocar lo otro. Me hace pensar en aquellos profetas, por supuesto falsos profetas, que cuando Jeremías profetizó la cautividad de Babilonia, Jeremías hasta se puso un yugo de madera para tipificar que iban a ser esclavos. Pero les dijo, esto es momentáneo, esto no es para siempre. La cautividad vendrá a consecuencia de su desobediencia. Pero se levantó un falso profeta llamado Ananías, Semaías, tratando de convencer al rey Sedequías de lo que decía Jeremías no era verdad. Mientras Jeremías anunciaba de que ya venía el ejército y de que iban a ser cautivados. Y solo hay que leer la Biblia para entender las atrocidades que hizo Nabucodonosor, su ejército con el pueblo judío. Hicieron atrocidades. Pero ¿en qué momento les decían los demás profetas
que no iba a pasar nada, que eso era solamente una falacia. Dios no podía castigarlos de esa manera. ¿Cómo Dios iba a permitir semejante barbaridad? ¿Acaso no es lo que estamos viviendo ahora? La mayoría de púlpitos, no todos, gracias a Dios, no todos. La mayoría de púlpitos están inundados hablando del Salmo 91 y de todos estos. No ni plaga tocará tu morada, ni esto y el otro. Y todos los que están escuchando dirán, sí, así es, Señor. Nada nos puede tocar. Viviendo esa vida mediocre, indiferente, mundana que está viviendo. Y muchos de los que me están escuchando saben de lo que les estoy hablando. Viviendo una vida indiferente con Dios, que le han dado la espalda, que han vivido para su carne, sus deseos lujuriosos, que han sido indiferentes con Dios y le han dado la espalda a Dios. ¿Usted cree que con una palabra de motivación le va a crear fe? ¿Por qué cree usted que hay mucho creyentes? Estoy hablando de creyentes. Tienen miedo. ¿Sabe por qué tienen miedo? Porque saben la vida deplorable que están llevando delante de Dios. Y algo otro que pueden decir, no, yo tengo confianza. Es un autoengaño. Tratar de decir que estamos bien cuando nosotros sabemos que no lo estamos. Y esto es una realidad. Esto es algo que no lo podemos esconder. La iglesia nace con Pentecostés. ¿Sabe qué decía un hombre tremendo llamado William Booth, el fundador del Ejército de Salvación? Dijo, los peligros del nuevo siglo serán este siglo. Oiga, religión sin Espíritu Santo. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuánto religioso tenemos de pantalla? Más mundanos que el mismo diablo. Sin Espíritu de Dios. Los domina más la carne que el Espíritu. Tendrán religión sin Espíritu Santo. Cristianos sin Cristo. ¿Cuántos cristianos conocemos de caricatura que al contrario son una vergüenza para el Evangelio? Sería preferible que no se llamaran evangélicos cristianos, sino cuando le preguntaran a usted qué es, deberían de decir lo que son, pero no cristianos, porque ponen en vergüenza el Evangelio. Perdón sin arrepentimiento. Hay gente que dice que perdona, pero sin arrepentimiento genuino en su corazón. Están llenos de rencores, llenos de odio, llenos de un montón de basura que el diablo les ha metido en el corazón. De envidia, de celo, de enojo, de ira, de contienda. Y así me dice usted que queda inmune en cuanto a este tipo de cosas. Pues dejemos el virus, es peligroso y es mortal. ¿Pero qué me dice del virus del pecado que te puede meter en el infierno por toda la eternidad? ¿Qué me dices del virus del pecado? ¿Hasta cuándo vas a dejar de vivir esa vida mediocre, mundana? ¿Y por qué no te decides de una vez por todas? ¿Cuántos están viviendo en pleno adulterio? Él o ella casados viviendo así, en unión libre. Señor, reprenda al diablo. ¿Quién te dijo que esto es agradable a Dios? Y entre paréntesis, aprovecho a decir que muchos de ellos, yo como pastor lo sé, muchos de ellos no se quieren divorciar, ya sea él o ella, porque reciben una pensión del ex marido o de la ex mujer, y por no perder asunto económico, no se divorcian, pero sí viven con el otro o con la otra en pecado. Y así te piensas ir en el arrebatamiento. Y tienes un pastor que en vez de confrontarte con el pecado solamente te lleva a la corriente. Y mayormente si pagas diezmos y tus ofrendas son buenas, ¿cuándo te van a decir eso? A su nombre la gloria. Salvación sin regeneración. ¿Cuánta gente han inundado las iglesias y no se han regenerado? Siguen siendo los mismos perdidos. Y peor todavía,
porque se atreven a invocar el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre santo del Señor. Política sin Dios, y eso ya lo sabemos. Una política sin Dios política es política, pura demagogia. El cielo sin el infierno. Qué tremendo. Esto lo dijo William, el fundador del Ejército de Salvación. Hombres inspirados por el Espíritu Santo que que crearon fundaciones para que la gente se regenerara. A la gente no le interesa a Dios. A la gente no le importa a Dios. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. De tal manera que debemos entender esto. Cuando la carta a los romanos nos dice a nosotros algo muy interesante en su capítulo 13, versículo 10 al 14. Porque ya es hora de levantarnos. Porque ya es hora de levantarnos. Yo le podría decir a usted, porque ya es hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos. La puerta está por cerrarse. ¿Despertar a qué? Despierta la oración. Muchos hermanitos abandonaron la oración. Y hoy, con esta pandemia, quieren hacer una oración como el bombero. Que les apaguen el fuego. Para el cristiano que tiene una vida disciplinada en oración, eso no lo toma por sorpresa. Que Dios nos guarde y nos libre, y cuando yo creo con todo mi corazón que al ministrar la cena, Dios nos puede inmunizar. Yo lo creo. Usted sabe. Porque esa es mi fe. Pero si aún con todo eso, Dios decidiera con este virus llevarse a un buen grupo de sus hijos, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Está preparado? ¿O es usted del montón de evangélicos que les encanta que los pastores les lleven la corriente? Da el paso que hace tiempo tienes que dar. Si estás viviendo en adulterio, preferible es de que te alejes de la persona y que te vuelvas a Dios, y no que conjuntamente con la persona vayas a terminar en la gran tribulación. Y si te agarra este virus en pecado, te mueres, te llevó el diablo por toda la eternidad. Es fuerte, sí. Pero prefiero decirte la verdad a no entretener. Dios no me llamó a entretener a nadie, me llamó a predicar su palabra. Tengo una gran responsabilidad, porque al final a quien le voy a rendir cuentas es a Él, no a usted. Porque como pastor tengo la experiencia de que con mensajes así la gente se confronta y se va. Mejor voy a otra iglesia, donde el mensaje es más light. Haga lo que quiera. Pero yo no puedo negar lo que la Biblia dice. Hombres de Dios que veían proféticamente lo que estamos viviendo ahorita. No pierda las oportunidades que Dios te está dando. Conoce tu Biblia. Sé cuántos, un montón de evangélicos, pero por centenas, que llevan años de no sentarse a leer ni a estudiar su Biblia. Años. Abandonaron el hábito de la oración y abandonaron el hábito de la lectura de la palabra. Y la única manera de mantenerse en constante comunicación y mantener el contacto es a través de la oración en la comunión del Espíritu Santo. Santo Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la Biblia nos amonesta y nos enseña constantemente de que debemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Buscar la unción. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del poder del Espíritu Santo.
Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El estar lleno del Espíritu Santo aviva, ilumina, establece prioridades. Alabado sea el nombre del Señor. Habla de vivir el carácter de Cristo. ¿Cómo se logra eso? Solamente a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál es el arma del Espíritu Santo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios funciona para aquel que es obediente y la cree. Tristemente veo con todo esto que está sucediendo algo muy extraño. Un montón de hermanos que ni comunión tenían con Dios, hoy lo único que están haciendo es repetir los versos como loros, pero no los creen en su corazón. ¿Sabe por qué no los creen? Pues no viven para Dios. ¿Y por qué? Dios no les interesa. Lo único que les interesa es su Dios mamón, el dinero. Eso es lo único que les interesa. Hacer dinero y más dinero. ¿Y Dios? Nada que ver en el asunto. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Y cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del pecado? El egoísmo, la codicia, el odio, las guerras, el engaño, el abuso. Y de eso está plagado en las iglesias. ¿Se predica sobre eso? Casi no. ¿Por qué? Porque muchos pastores, no, los hermanos son muy sensibles. Hay que tocarlos con algodón porque los hermanos son muy sensibles. Hay que tratarlos con amor. Yo creo que hay que tratarlos con amor. Pero ¿qué más amor que la palabra de Dios? El que te ama te corrige. Los mismos discípulos dijeron, dura es esa palabra. Sí, sí. Porque cuando la palabra nos confronta a nosotros con realidades, cuando la palabra desnuda nuestra alma en lo interior, a ninguno le gusta ser confrontado. Y un pastor que le oculta la verdad a sus ovejas es peor que un asesino. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gran responsabilidad que tiene un pastor de decirle la verdad a sus ovejas. Aunque esto le cueste la cabeza. Aunque esto le cueste que lo dejen solo. Aunque esto le cueste que ya no hayan ofrendas. Aunque esto le cueste de que tenga que devolver el edificio que tiene que pagar. Hay muchos que han sido consentidores porque como tienen un edificio que pagar y se han metido a compromisos serios con instituciones bancarias adquiriendo compromisos, entonces no les conviene que se les vaya. Eso es asunto de Dios y de ellos. Usted como oveja, yo le puedo decir y le recomiendo lo que los ángeles le dijeron a Lot. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando Dios llevó a Josué, lo llevó a dos montes, el Ebal y el Gerizim. Era elección y decisión, bendición. Obediencia, bendición, bendición. La elección es nuestra, no es de Dios. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. En Israel hay una organización que se llama Leoba, que fue fundada en el 2015. Esa institución prohíbe la evangelización en Israel. Gloria sea el nombre del Señor. En Guatemala todavía tenemos la dicha y la bendición de poder predicar el evangelio. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Volviendo al punto. Entonces queda claro de que el arrebatamiento no es lo mismo que el día del Señor. Hago un resumen rápidamente para entrar a la cena. El panorama es el siguiente. El arrebatamiento de la iglesia
se va con el inicio de la semana, esos 7 años. Da inicio la guerra de Og y Magog. Al terminar los 7 años, el Señor Jesús viene literal y se posa en el monte de los olivos, juntamente con la iglesia que arrebató 7 años antes, y regresa. Y entonces se produce lo que es la guerra de Armagedón. Arrebatamiento antes de los 7 años, el día del Señor después de los 7 años. Si usted nota, hay una diferencia de 7 años entre los dos. ¿Se parecen? De ninguna manera. Y por tiempo no puedo entrar en detalles, que quisiera entrar en detalles para abordar estos dos temas, pero le he comprimido para que usted pueda entender de que no se parecen en nada, ni son la misma cosa. Cuando usted escuche, vendrá así como ladrón en la noche el día del Señor, usted ya sabe que están hablando de el día cuando el Señor venga a juzgar a las naciones. Cuando hable de arrebatamiento es cuando el Señor se lleva a su iglesia. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y que vamos en estos días, según nuestro gobierno nos da todavía otra semana, vamos a estar transmitiendo día miércoles, día sábado y día domingo. Y al final pues estaremos sujetos a las disposiciones de nuestro gobierno. Le voy a invitar a que, si ya tiene los elementos, vamos esta tarde, a ministrar los elementos en el nombre de Jesús. Recuérdense que solamente es una copa de vino y un pan, pero que la palabra del Señor nos enseña a nosotros con una certeza, con una bendición extraordinaria en cuanto a lo que debemos hacer. Yo quiero hacer una pequeña oración, y en esta pequeña oración yo quiero que usted se enfoque en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y el derramar su sangre por nuestros pecados, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero yendo a expertos, lo que puede detener el virus es la inmunización corporal. Por eso de que algunos logran sobreponerse. Pero yo no quiero depender ni jugármela en que soy inmune, no lo soy. Pero sí quiero confiar que Dios me puede inmunizar. En el nombre de Jesús lo creo. Él nos puede inmunizar, usted que me escucha, que usted que me ve. Dios lo puede inmunizar a usted en cuanto a este y a otros virus posteriores. Es cuestión de fe. Aquella mujer tocó el borde y fue sanada. ¿Qué lo llevó a eso? La fe. Aquí conmemoramos la sangre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por estos elementos que simbolizan tu sangre y tu carne, tu cuerpo, que por nosotros fue partido. Hacemos esto en memoria de ti, Señor, en conmemoración, en tu nombre. Padre, inmuniza nuestro sistema inmune en el nombre poderoso de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo mismo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos en el nombre del Señor, en tu nombre, Señor. Bendice a la familia, mi Señor. Inmuniza a la familia, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús el Nazareno.